Entonces, básicamente, vemos que Cancerbero engloba esas dos cosas, creencias sociales, me parecen a mí, en un verso bastante... Bienvenido de las Polis Podcast, mis panas. Mis ¿Cómo panitas. se encuentran? Aquí estamos. ¿Todo bien? Mira, aquí estamos con el pana Domingo Torres. Ah, bueno, y señalando para arriba, Juan Vivas. Estamos con el pana que ya nos visitó una vez. Mira, les recordamos, tenemos redes sociales en la descripción, pueden encontrarlas fácilmente. Tenemos dos, la que todo el mundo utiliza, marico, es decir, Instagram y Facebook. Instagram y Facebook. Juan, ¿tú utilizas Instagram y Facebook? Sí, Listo, mira, todo el mundo utiliza Instagram y Facebook. Pueden ir allá, nos siguen, subimos memes, subimos reels, avisamos cuando hay video, pasamos el link. Por ahí lo pueden compartir con los memes? amigos. ¿Cómo? ¿Quién sube memes? Bueno, de vez en cuando, pues. De vez en cuando en Facebook donde subimos unos cuantos memes. Mira, el otro día yo estaba hablando con Juan, estábamos chateando, y se me ocurrió preguntarle... No, se me ocurrió pasarle el coro de Perdiendo la Fe de Cancerbero. Recordemos quién es Cancerbero. Tú puedes explicarlo. Para el que no sepa, Cancerbero es un rapero venezolano. Bueno, Cancerbero es un rapero venezolano nacido en 1988, me parece. No sé realmente cuándo nació. El punto es, Cancerbero es un rapero con muchas letras de conciencia. Obviamente las personas que estén viendo este video, supongo yo que ya conocen a Cancerbero. Si no, pueden investigarlo un poco más, pueden escucharlo un poco más. Canciones generalmente de conciencia o de un rap un poco más poético, más armado, más técnico. Claro. Algo así se podría decir. Exactamente. Considerado el mejor rapero hispanoamericano. Yo lo dije. Claro. El mejor rapero hispanoamericano. ¿Considerado por quién? Por lo que son de Racon B, leí un libro. Mira, Juan, ¿tú conocías a Cancerbero? sí. Siempre he dicho que fue como el primer rapero así que yo escuché que me gustaba, ¿no? Porque yo en ese momento, claro, estoy hablando cuando tenía como 15, 16 años. Yo era puro, no sé, en ese momento ya reggaetón, estaba bien dañado. Y de repente empezaron a salir que si... o sea, me empezaron a salir como recomendación ese épico, Perdiendo la Fe. Ya había muerto Cancerbero. Sí. No, murió ese año. Ese año murió Mira. justamente. Te fuiste tú, culpa tuya. En 2015, eso fue culpa de Juan. Ojo, que no muera nuestro reclamo. A Cancerbero lo mataron. A Cancerbero lo mataron. Eso que no muera. Eso es ley en este mesa. podcast. Mira, nosotros estuvimos pasándonos, yo estuve pasándole lo que era el coro de Perdiendo la Fe. Porque, ¿qué pasa? Juan, creo que tú no conocías este tema, ¿verdad? No, sí lo conocía, pero no lo había escuchado poco. Ok. Pocas veces. Claro, pero conocerlo al sentido de saberte la letra y claro, es cierto. Okay. No, nunca lo había así como reflexionado en general. Ok, perfecto. Entonces nos viene perfecto porque, Juan es un alto conocedor de lo que es la religión católica. Y qué mejor que analice esta letra desde su punto de vista. Nosotros tenemos nuestra opinión del tema y bueno, mientras vayamos analizándolo, vamos a ir opinando. Bueno, podemos comenzar. Bueno, ¿algo que quieras decir, Juan? Esto es como un interrogatorio. No, mira, yo creo que estoy algo preparado. Bueno, perfecto. Podemos comenzar por el coro que empieza diciendo: por las injusticias es que estoy perdiendo la fe, por ver las noticias es que estoy perdiendo la fe. Por tanto, rogar al techo sin ser escuchado es que estoy perdiendo la fe. Mira, me estoy dando cuenta que mejor Domingo la lee porque yo me enredo un montón. Bueno, o sea, obviamente ya entendieron lo que tú dices. Muchas personas, obviamente, les recomiendo que tengan la letra si van a ver este video. No sé, bueno, no sé si pueden, si no, no importa. Tengan la letra presente de lo que es la letra de Cancerbero. Así saben de qué estamos hablando, por qué parte vamos. Estamos por el verso inicial que inicia con un coro que dice: por las injusticias es que estoy perdiendo la fe, por ver las noticias es que estoy perdiendo la fe, por tanto rogar al techo sin ser escuchado es que estoy perdiendo la fe. Ese vendría siendo el primer verso. Claro. Básicamente
aquí me explayo un poquito. Cancerbero está expresando una especie de indignación a la situación global humana que él vivía en su contexto en ese momento y que se puede vivir obviamente en muchas realidades de actualmente, que es mucha gente pasando hambre, etcétera. Eso no hay que explicarlo. Y básicamente es eso, es como un reclamo, es como una frustración, Claro. una decepción. Exactamente. ¿Tú qué tienes que opinar, Juan? Bueno, yo creo que es un reclamo legítimo como tal, ¿no? Al final es como... es como de alguna manera simplificar y resumir que si, bueno, si Dios es omnipotente, si Dios es omnisciente, si Dios es amor, es bondad, ¿cómo puede ser que haya tanta gente que sigue muriendo de enfermedades o muriendo de hambre, ¿no? Entonces, Claro, de hecho así continúa el Ah, Claro, bueno. así El continúa coro. el verso. Claro, bueno, voy a leer Claro. todo Rápido. el verso y nada, pues. No podemos ponerlo porque si no... Claro, nos porque tumban el video. eso, Nos tumban el video. bueno, no sé, no importa. Por ver hambre y niños muriendo, estoy perdiendo la fe. Por ver tanta gente sufriendo, estoy perdiendo la fe. Por salir a la calle y abrir los ojos un momento, es que estoy perdiendo la fe. Claro, es más o menos lo mismo, lo Claro. de arriba, pero bueno, lo de arriba hablaba que un contexto más global, viendo las noticias, esta es saliendo ya directamente Claro. a la calle y dándose cuenta de que sí Bueno, está y pasando dice, algo. Yo. Y yo sé que es necesario tener la fe. Bueno, esta parte ya es como. Ya creo que esto sale del coro. No, esto es parece. coro, esto es coro. Sigue siendo coro, bueno. Y yo sé que es necesario tener la fe en algún Dios para en momentos duros a su nombre alzar la voz. Pero cuando sé de tantos inocentes que han matado, me pregunto si Dios está ocupado. Claro. Y yo sé que es necesario en algún Dios tener la fe para en momentos buenos a su nombre agradecer. Pero cuando sé de tantos inocentes que han matado, me pregunto si Dios está ocupado. Claro, Ahí y mismo aquí, arriba. y aquí empieza a hablar de Dios directamente Claro. y dándote a entender de que... Claro, y viene la última parte, ve que no había leído. Y si estoy equivocado, perdón te pido, porque en el fondo en ti quiero confiar. Pero si existes, no creo que estés conmigo. Y si es mentira lo que digo, entonces envíame una señal. Claro. Ahí termina. Claro, y ahí empezamos a ver a Cancerbero con la duda. Claro, esto es básicamente, a mí me gusta ver esta canción como la etapa que tú pasas de frustración a realmente racionalizar lo que estás sintiendo y realmente pedir, porque no sé si a la audiencia, a las personas que están viendo o nosotros que estamos hablando les habrá pasado, a mí personalmente sí me pasó en algún momento de mi vida tener esta frustración tan fuerte y casi que retar a Dios a que venga y hable conmigo porque yo estaba totalmente desquiciado y desconectado de la realidad, ¿sí me entiendes? Claro. Pero bueno, por vivencias que yo pasé, me llegó a pasar eso y es entendible. O sea, por ejemplo, yo que escuché Cancerbero cuando tenía 11, 12, 13 años, que fue como mi etapa más fuerte, obviamente yo pegaba mucho con esta letra, ¿sí me entiendes? Yo me sentía totalmente identificado porque yo pasaba por eso. O sea, Claro. literalmente esa escena que tú puedes tener en tu mente, tipo, diciéndole a Dios que venga, eso es una escena que muchas personas pudieron haber vivido en algún momento. Claro, Juan. Sí, bueno, nuevamente, o sea, yo creo que es un reclamo legítimo que hace Cancerbero ahí, pero aquí hay una cosa que a mí me gusta, actualmente analizando a Cancerbero, ¿no? Y es que realmente él no, por lo menos lo que yo veo, no sé cómo habrá sido ya en sus últimos momentos, pero en ningún momento niega tajantemente que Dios no existe, ¿no? Que él no quiere creer en Dios, sino Claro. que debido al problema del mal en sí, ya para resumirlo en un solo concepto, pues le cuesta creer, ¿no? Le cuesta tener esa fe realmente así, esa devoción o ese amor por Dios, por ese Dios, bueno, claramente el Dios cristiano en este caso, ¿no? El que supongo que es el que con el que más ha tenido contacto él, o el que más habrá tenido contacto, aparte de la omnisciencia, la omnipotencia, pues la bondad, por ejemplo, o ese padre que está para ti en todo momento, sin Claro. ningún tipo de realmente ocupación, pues sin ningún tipo de ¿cómo se dice? Bueno, de como si fuese un burócrata, alguna cuestión así, ¿no? Sino que te Claro. escucha en todo momento. Sí, pues podríamos decir que es la faceta agnóstica de Cancerbero. Te está diciendo que está perdiendo una fe que tiene intrínseca por ver todo el sufrimiento que tiene alrededor, pero al mismo tiempo te dice, mira, no sé si es que no existe, pero voy a charlar contigo y te voy a decir esto que me está pasando. Claro, como reclamándole. Como reclamando por si acaso existe.
Claro, Entonces, eso es algo muy de agnóstico. de agnóstico, claro. Esa Claro, es es que el la faceta más agnóstico agnóstica es el ateo que tiene miedo a que Dios sea real y se vuelve agnóstico por si acaso. Claro, o el ¿Sí ateo entiendes? que pasa por esa transición de ser el ateo de que no cree, ojo, más o menos yo, Claro. a decir, oye, mira, han pasado ciertas cosas, he visto ciertas cosas y creo yo que puede que esté equivocado. Claro. Más Entonces- cuando son unos temas así, pues que realmente es... O sea, la fe, y ahí tú me puedes corregir, Juan, por si me equivoco. La fe es algo ciego. La Claro. fe es ciego, o sea, de ahí es donde viene la palabra fe. En la fe ciega. Es la confianza plena en algo que tú no ves y nunca vas a saber si existe o no, a menos a que te mueras, en teoría, ¿no? Que creo yo que aún ni así puede que lo sepas. Pero bueno, me parece a mí, no sé. Ahorita Juan va y me mete 3 puñaladas. Bueno, la fe como tal, claro, no es algo que sea alcanzable como tal para la razón en ese aspecto. Es decir, que nosotros podamos demostrar ciertas cosas de Dios que solamente se nos es revelada por fe, pero no quiere decir que la fe sea irracional, por ejemplo, o que represente una contradicción. Eso es otra cosa. O sea, que si hay fe, o sea, si hay, por decirlo en plural, religiones como tal que tienen cuestiones de fe que son irracionales, porque representan una contradicción, y eso es lo que se puede analizar racionalmente. Pero sí podemos conocer, por ejemplo, a Dios a través de la razón, ¿no? En este caso, Ok. bueno, no es el tema, pero por ejemplo, las 5 vidas de Claro. Santo Tomás de Aquino, viendo los efectos de las cosas, llegando a sus causas, pero bueno, eso es otra cosa. Y así, ¿no? Pero sí, la fe no es irracional y tampoco no va en contra de la razón en ningún momento. No debería. Ok. Porque estamos hablando Ok. de una verdad, ¿no? No estamos hablando de una verdad. Bueno, la fe dice algo, la razón dice otra cosa. Ambas se contradicen y tienen razón. No tiene sentido eso. Sino que son dos Ok, fuentes. Claro, la fe. Ah, dos claro. fuentes de Eso es conocimiento. interesante que lo aclares. Sí, eso es bastante interesante. Me gustó esa explicación, sinceramente. Claro, son dos Interesante. fuentes de Está conocimiento bastante que bueno. forman parte de la realidad, pero tienen diferentes, como tal, se nos es dado de otra manera y ya está. Ok. Basado, negro. Interesante, interesante. Si tiene la razón, se le da la razón, pues. No. ¿Qué se va a hacer, pues? Nada, mentira. Mira, y para terminar el coro... Ajá. No, eso es lo mismo. Ah, bueno, y si estoy equivocado en el... Claro. Bueno, para continuar con el primer Para verso continuar de la ahora con el canción. verso como tal de la canción. Claro, dice: me dicen que agradezca a Dios cuando algo me salga bien, pero si a ver vamos, los malos rezan también. Yo te aseguro que el que mata por placer reza también para que sus planes no se le echen a perder. A ver, Juan, ¿tú qué Bueno, opinas ya, de pero eso? continúa aquí porque dice, por eso yo no creo... A ver, por eso yo no creo que Dios a mí me haya ayudado cuando en todo caso hubiese ayudado primero a los niños de Etiopía que a diario habían rezado. Y sin embargo, por desnutrición se fueron. Claro, aquí hay 2 puntos clave, que es porque yo tengo que agradecerle a Dios por algo bien que me salió, cuando seguramente alguien que hizo algo malo, que asesinó, que robó, agradece porque su plan se le cumplió. Claro, o porque una persona, que aquí era donde venía mi chiste que le dije que estaba preparado, era por Etiopía, porque Etiopía no es un país católico, ¿sí me entiendes? Claro. Pero ajá, X, ese era el chiste que yo iba a hacer, ahora no lo voy a hacer porque es un tema delicado, pero el tema es que, viste, como meto el chiste igualmente entre líneas. La cosa es que, claro, tú dices... el que mata o el que roba, qué sé yo, se persigna. Tú eso lo habrás visto en películas, Claro. qué sé yo, que van y tal, y se persignan. Y que el niño que esté rezando, en este caso de Etiopía, que me da risa, pero, ajá, o sea, muere de hambre, es la típica... O sea, yo creo que ahí hay una concepción, aparte de la religiosa, creo que hay una cuestión más directa que quiso hacer Cancerbero para que el escuchante lo entendiera. Era poner un ejemplo gráfico como Etiopía, como un país africano, porque en Venezuela siempre se nos habló de África como este país donde que come de todo porque los niños de África no comen, algo así. Irónico. Entonces... Y que en Venezuela hay alta cultura de los malandros con el tema religioso. Sí, también, exacto. Eso, exactamente eso. Entonces, básicamente, vemos que Cancerbero engloba esas dos cosas, creencias sociales, me parecen a mí, en un verso bastante fuerte, bastante contundente, donde está
primero, reclamando y segundo, haciendo entender que como que su postura, el del no agradecer, del que todo lo que yo estoy haciendo es por mí, quede a la luz, pues, o sea, quede realmente plasmado en esos dos versos. Claro. ¿Tú qué opinas, Juan? A nivel religioso en este caso, sobre lo de Etiopía, más que nada. Yo para entender este problema, realmente no me costó mucho, en este caso siendo católico, ¿no? ¿Por qué? Porque yo puedo demostrar, por ejemplo, que todos los seres humanos tienen cierta tendencia al mal, ¿no? No naturalmente, o sea, no es que yo estoy en todo momento queriendo mal, por ejemplo, porque es evidente que yo no quiero, por ejemplo, pegarle a todo el mundo en todo momento, ni robar, ni matar en ningún momento, sino que estoy como en un estado de estabilidad buena, por decirlo así, ¿no? Y que de repente es cuando me enojo, cuando siento ya cierta soberbia, o sea, son cosas que vienen como tal. Yo puedo demostrar que de esa manera que en el ser humano hay como cierta tendencia a cometer algo malo, ¿no? Y nosotros, claro, el catolicismo se lo atribuye a un pecado original, que fue el primer pecado que se comete, que es resistiéndose como tal a la obediencia a Dios. Y de ahí, bueno, la cuestión hereditaria. Pero bueno, no, ese no es el tema como tal, sino que si yo demuestro que, por ejemplo, nosotros tenemos cierta tendencia a cometer algo malo, es porque principalmente somos buenos. Y lo mismo pasa con las cosas en general. Si nosotros hablamos de un inocente, por ejemplo, ¿qué es un inocente? ¿Cómo sabemos que un niño es inocente? ¿Okay? No sé, sabemos que un niño es inocente porque, bueno, o sea, no ha hecho ningún tipo de acto malo, es un niño que apenas está creciendo, que no merece, que nadie merece nada en general, este tipo de cosas, ¿no? Pero a veces se da más énfasis a los niños así como tal, y se etiqueta de inocente, y es cierto, ¿no? Porque no sabe realmente ni siquiera lo que está pasando y le pasan cosas malas. Bueno, si eso no pasase, nosotros no sabríamos ni que ese niño es inocente, ni que no merece eso. Y lo mismo pasa con los actos malos en general, ¿entiendes? O sea, si yo no tengo esa libertad, entre comillas, porque no es libertad, yo no soy libre realmente de hacer algo malo, porque no es, como digo, no soy libre realmente cuando hago lo malo, ¿no? Soy libre cuando estoy en el bien, pero bueno, es otro tema también. Entonces, si yo no tuviese ese libre albedrío de yo poder cometer un acto malo, nadie lo sabría. ¿Me entiendes? Nadie sabría que estoy haciendo realmente algo malo. Esa es como la cuestión más prioritaria o principal que ven las personas cuando... O sea, la respuesta inicial que ven las personas cuando cuestionan algo de la religión. O sea, que siempre se responde que la causa es el libre albedrío, digámoslo de alguna forma. Y eso creo que es totalmente válido. ¿Por qué? Porque si analizamos a profundidad lo que es el libre albedrío para el ser humano... que eso también, aparte, eso tenemos otra cuestión. Había un documental que hablaba de que el libre albedrío no existe. O sea, que el ser humano no tiene libre albedrío y que nada tiene libre albedrío en sí mismo. Eso creo que también estuvo expuesto en un capítulo de ¿cómo que se llamaba? Que es como los Simpsons, Futurama. Ajá. En Futurama con Bender, el robot, hicieron un capítulo explicándole como que el chip que él tenía de libre albedrío nunca era un chip de libre albedrío, era más como una creencia, una sensación. Entonces hacían como esta comparación que siempre hacen en las series, como que así es la vida real, ¿no? O sea, como que el ser humano tiene una sensación de libre albedrío, pero que realmente no existe. Saliendo de ese tema y tomando de plano que el libre albedrío sí existe, es básicamente la causa de todos los problemas que ocurren, porque esa fue una respuesta que me dieron a mí cuando yo hice esta pregunta, que tú no puedes, como Dios, digamos, decirle a un ser humano que no haga algo. ¿Sí me entiendes? Entonces tú no puedes obligar a un ser humano que no haga algo como Dios, como la concepción que el catolicismo tiene de Dios o el cristianismo tiene de Dios. Dios no puede intervenir directamente en las acciones de un ser humano para hacer su voluntad, digamos. Al menos así lo entiendo. El ser humano tiene que ir a eso. Y aparte, si tomamos, yo que lo llevo a este punto, un poquito más esquizo, analizamos la situación, por ejemplo, de Etiopía, geopolíticamente. Tú no puedes, como Dios, ir y arreglar el país como si nada. Claro, o sea, ¿sí me entiendes? O sea, es una cuestión donde el niño que está pasando hambre no está pasando hambre porque hay una sequía. Porque Dios quiso que él pasase hambre. Claro, o porque hay una sequía o porque no hay recursos en el planeta Tierra. No, está pasando hambre porque en Etiopía hay unos tipos que están gobernando y son unos hijos de puta y que no hay una buena distribución de los recursos. Por una serie de problemas los cuales se van concatenando y van... Generando ese tipo de cosas, claro. Y eso sucede en todas las partes del mundo, digamos. Eso sucede aquí en Argentina, en Venezuela, en todos los países sucede eso.
de mayor o menor Claro, medida. se podría decir, no sé, digo yo, aquí desde mi desconocimiento, que lo que intentaría hacer Dios en estos casos es llevar su palabra a través de personas las cuales intenten arreglar el país desde sus bases, Claro. desde lo más personal, lo más social, y que eso con el tiempo cambie la realidad de ese país o de esa zona, por así decirlo. Claro, Me imagino que vendría siendo la acción de Dios en este caso. Claro, como el dejarla... Bueno, es que realmente la Biblia ya es como la palabra de Dios. O sea, en teoría, si tú lees la Biblia y Claro, sigues por los eso. pasos... Es decir, y obviamente esa persona va ya por haber leído la Biblia, por haber estado en un Claro. grupo, por... Esa es la acción de Dios. Esa es la acción digamos, de Dios, Biblia. se podría decir. Eso podría Ok. ser. No Me sé parece si a mí. tú qué opinas, Juan. Bueno, el tema del determinismo biológico es una tontería, ¿no? A mi parecer. Porque es como que el padre Manuel Carreira, ¿Qué mes? padre jesuitas que era astrofísico y trabajó en la NASA, él decía porque esto es una afirmación de Stephen Hawking. Y él decía que, colocaba como un ejemplo de que si yo le pido prestado 20 euros a mi amigo y él me los pide de vuelta, pues yo le podría decir que estoy determinado biológicamente a no devolvérselo. Entonces ya estaríamos diciendo que si yo hago cualquier tipo de acto, no estoy realmente ni haciéndolo de voluntad, ¿verdad? No existe la voluntad, entonces no existe el querer algo, sino que estoy determinado biológicamente a eso. Entonces, ¿por qué no está todo organizado sin un mismo fin? Si eso es así, ¿no? Si estamos todos determinados biológicamente a alguna cosa, porque todos tenemos gustos diferentes o pensamientos diferentes y yo Claro. actúo de manera diferente. Entonces, si yo hago, Mira, si yo veo una persona este video se necesitada en tiene la que calle, llamar... ¿Cómo? Este video se tiene que llamar Desmontando a Stephen Hawking en 5 minutos. Bueno, hay varias conferencias del padre Manuel Carreira desmontando a Stephen Hawking, se las recomiendo por si acaso. Ok, Y ok. entonces, si yo veo una persona necesitada en la calle, por ejemplo, yo voluntariamente le doy lo que necesite, ¿no? Dinero o comida, lo que sea, por ejemplo, ¿no? No estoy determinado biológicamente a darle nada. Si Claro. no, no existiría la pobreza. Claro. ¿Entiendes? O si no existiese la potencia de que una persona pudiese quedar pobre, no existe la caridad, no existe ningún problema. Además, no existe el trabajo directamente. Si nadie puede quedar Claro. pobre, nadie trabajaría. Todo el mundo tuviese un bienes directamente que saldrían del armario mágicamente. Claro. Es una tontería. Entonces, si hay un país en crisis, la causa no viene de Dios. Si Dios crea el mundo con este orden, por decirlo de alguna manera, ¿verdad? Y nosotros nos rebelamos hacia Dios desde un principio y Él lo tolera, claramente lo permite, es porque, o sea, necesitamos, o sea, Dios quiere que nosotros seamos genuinamente buenos. Claro. Que seamos Claro, realmente ahora buenos. la pregunta viéndolo desde el otro punto, Juan. Por ejemplo, Cancerbero en este verso habla de las cosas malas que están sucediendo, pero también hace énfasis en por qué las cosas buenas que a mí me suceden, yo las tendría que agradecer. O sea, ¿cuál es tu punto de vista referente a esto, digamos? Bueno, habría que ver qué cosas buenas, ¿no? O sea, ¿a qué se refería él con cosas buenas que él tendría que agradecer? Porque, claro, o sea, si él, por ejemplo, no ve que algo que le llegó... No, pero por ejemplo, O sea, que él por ejemplo, explícitamente dice cuando te despiertas, agradece. claro, que te despiertes, que tengas tu plato de comida, que coño, tengas salud, sigas con Claro, el eso es lo que trabajo, uno tu agradece familia siga allí. generalmente. Por ejemplo, a eso, que se refiere a eso. Bueno, podríamos decir que es un acto de humildad debido a que Dios sigue dentro de ese orden, ¿entiendes? O sea, Dios no es que se sale, porque hay gente que dice, pero colocando el ejemplo del médico, ¿no? Que bueno, no sé, se curó el médico, el meme de que el médico curó a una persona y la persona dice, ay, gracias, Dios mío. Y es como que no, gracias al médico. Y es como que no, Claro. Dios forma parte de ese orden y no se sale, no contradice al médico. Entonces, nosotros en ese caso lo hacemos como un acto de humildad, agradeciendo que realmente tenemos algo que otra persona no tiene. Claro. Y que Dios me brinda a mí el empleo, las oportunidades en general. O sea, esos bienes como tal, pues creemos que forman parte del orden Claro, y ese orden bueno de Dios. Y no sería un poco contradictorio agradecerlo mientras otras personas están sufriendo por lo mismo que estamos diciendo, porque no están sufriendo directamente por Dios. Claro, era como la típica, creo que una vez nosotros hablamos de esto en un podcast, que era cómo tú puedes pedir libertad en el país si hay personas que no están siendo libres. ¿Te acuerdas? O sea, como por ejemplo, como tú puedes pedir que te respeten tus derechos si a cierto grupo de personas no le están respetando Claro, pero sus derechos. con esto mismo vamos a Claro, lo de, obviamente. bueno,
vas bajando y hasta el punto que no va a haber una conversación. No claro, va a haber obviamente, claro. En este caso es lógico así, pero también sería sucede lógico. Claro, en porque ese entonces punto. vas a decir el niño que se está muriendo de hambre. Claro, pero entonces... Y este que está agonizando justamente en este momento. Bueno, pero y este que justamente ya está en el último segundo del último respiro. Entonces, nunca vas a acabar. Claro, obviamente. Pero bueno. Sí, exacto. O sea, Dios podría, por ejemplo, ahorita ese es otro ejemplo también, ¿no? Creo que lo decía Dante Urbina, él también tiene una charla sobre el problema del mal. Creo que, por ejemplo, tú le puedes ahorita a una persona que ahorita lamentablemente seguro está siendo asaltada, Dios podría quitarle el brazo entero, donde tiene el arma o el cuchillo, y esa persona sigue siendo mala. Y podría hacer podría usar el otro brazo para salir a asaltar igual. Entonces el tema es que no sirve de nada. Y sería como una cuestión utópica, realmente, es una tontería, no tiene ningún sentido. Claro. Y otra cosa también que lo resume, yo sé que es difícil, yo sé que es difícil entenderlo como tal, para una persona agnóstica y tal, atea, Ajá. pero hay una persona, no me acuerdo quién fue que me dijo que claro, en un mundo en plena misericordia, ¿cómo Dios podría darnos misericordia en ese caso, no? O sea, si no hay ninguna necesidad de misericordia de nada. Claro. Entonces, Claro, Dios ¿cuál no- sería Dios no como se- la razón de Dios mismo? Entonces es eso. O sea, si Dios permite esto es porque quiere que yo genuinamente haga un acto bueno y de una manera pedagógica pueda dar ese testimonio para las demás personas que sigan ese camino, que es el camino de Él, claramente, ¿no? O sea, en este caso, claro, si una persona sigue a Dios, da un buen ejemplo. Eso no quiere decir que una persona que no siga a Dios no pueda ser buena. Eso no es otra. No, claro que no. Porque nosotros creemos que todas las personas en sí son buenas, aunque tiendan al mal. Claro. Entonces, como forma parte de la Y realidad, las todos personas vamos a hacer un acto. que, digamos, siguen a Dios pero son malas. Caso que aprovecho para hacer un poquito de spoiler. Viene un video futuramente hablando de mitos sobre la religión. Y una de las cosas que te pueden decir es, bueno, y cómo el sacerdote, digamos, hizo tal actos indebidos con cierto grupo de personas y, digamos, es alguien que sigue a Dios pero hace Eso actos claro, malos. eso lo podemos tocar porque tenemos que seguir con la letra. De hecho, Claro, estamos estancándonos en dos en dos párrafos. versos, porque es bastante larga. Es la bastante, canción. pero bueno. No, yo aproveché, pasé aquí el Mira, hype, pues. aquí vamos con una parte del verso que tú dijiste que tiene una contradicción, pero bueno, eso no es lo que vamos a analizar, sino lo que dice. Ok. Y no quiero que... Ajá. Aquí y dice, no quiero que piensen que lo que hoy en día les digo es porque estoy herido a causa de la muerte... de la muerte de mis seres queridos. Dice, como bueno aquí. Sino es que simplemente no he querido creer en algo que de existir fue muy injusto conmigo. Ese verso, porque lo que viene ya es otra cosa, ese verso para mí es una contradicción, lo explico por qué. Porque dice, y no quiero que piensen que lo que hoy en día les digo es porque estoy herido a causa de la muerte de mis seres queridos. O sea, como que estás reclamando algo personal. Él Claro, pues se lo intenta pueden decir hacer- a él por la muerte de la mamá y Claro. el asesinato de su hermano. Claro, él está hablando aquí como que esto no es algo personal, pero, o sea, quiero hacerlo global. O sea, Claro. lo que yo te estoy diciendo es global. No creas que lo hago como por una riña personal que tengo contra Dios, ¿no? Pero luego existe, sino es que simplemente no he querido creer en algo que de existir fue muy injusto conmigo. O sea, se pone como persona víctima de las acciones o inacciones de Dios en este caso. Por eso para mí existe una contradicción ahí. No le quita validez, No le quita obviamente, validez para nada, a la canción, ni mucho menos a la letra, ni el reclamo, Bueno, ni la nada por el siguiente estilo. parte Pero como, digamos, como cosita, hay una contradicción. Claro, claro. Ahora sí, el siguiente. La guerra es testigo de que quizás no estoy erróneo. Quizás somos las fichas de un juego entre Dios y el demonio. O si no, ¿qué sentido tiene una vida llena de llanto sin salida dirigida por el Señor Odio? Ok, claro, el primer verso lo podemos ver hablando de, bueno, la contradicción que tú dices, que bueno, él dice que no crean que esto lo está diciendo por algo personal, pero que no puede creer en algo que fue muy injusto con él. Volvemos a lo mismo que dijimos ahorita, y bueno, Juan lo puede explicar bien a continuación, que no es que Dios esté allí directamente interviniendo, porque no interviene directamente en estos casos, sino que, bueno, es el mismo libre albedrío que tiene la persona y, bueno, comete un acto que no está bien. En este caso, por ejemplo, quien asesinó a su hermano y obviamente lo afectó bastante. O ya cosas de la vida que, por ejemplo, la mamá que creo que fue que tuvo una enfermedad y murió por ello cuando él era joven. Entonces, obviamente,
vivirlo no es lo mismo que analizarlo desde fuera. Y bueno, tú lo puedes decir, o lo puede decir alguien que haya perdido algún familiar. Pero para mí, por lo menos desde mi punto de vista, porque por lo menos Juan es muy, muy religioso, podría yo decir que hasta cierto punto teólogo. Tú también sigues bastante lo que es la religión. Y yo estoy en un caso de que toda mi infancia, por decisión propia, porque mi familia era creyente, decidí no creer. Y bueno, después de ciertas circunstancias que me pasaron, abro este espacio mío personal de decir, ¿por qué no? Claro, ¿por qué no escuchar? ¿Por qué no escuchar y por qué no aprender de esto? Y quizás de ahí salga algo muy bueno. Pero lo mío no fue por algo que me haya pasado, por una vivencia, pero obviamente de alguien en su punto personal que haya sufrido, como lo pudo haber llegado a sufrir él, creo yo que es bastante válido que diga como, mira, déjame plantearme dudar toda esta situación. Claro, déjame hacer estas preguntas. Exactamente. Que no son muy originales tampoco. En la historia se han visto mucho, ¿no? Pero bueno. Bueno, pero por lo menos en el caso del rap, a nivel hispano, claro, yo creo que algo de bastante fuerte, porque, a ver, un poquito de historia. El rap en Venezuela venía de una... tiroteo, malandreo. Claro, de una decadencia social MC Ardilla. de unas personas. MC Ardilla, exacto. Que venía... ¿Qué pasa con Shendilla, malandro? Que venía... Mira, ahí entré en personaje ya. ¿Qué pasó? Ya, oye. Claro, venían obviamente de un reclamo social muy fuerte, pero que al final de cuentas no tenía un contenido como sí lo llegó a tener Canserbero, donde habían canciones donde te decía, ok, entiendo por qué tú llegas ahí. Como por ejemplo en Llovía. Entiendo por qué tú llegas ahí. Quieres dinero, quieres poder, quieres todo esto que lo engloba. Ahora, cuidado porque de ahí no puedes salir. Claro. Y cuidado porque eso te va a atrapar hasta tu muerte, que puede ser temprana. O como él decía, que a Canserbero le gustaba jugar mucho con eso de que puedes estar vivo pero muerto por dentro. Exactamente, como en Llovía. Muy Sí, rapero sí. de su parte. Entonces, Muy emo. Para mí es muy válido que él tenga esa postura, porque obviamente no la pasó bien, pero quizás también puede ser, y bueno, te lo puede decir Juan, puede ser parte de lo que es este libre albedrío y parte de lo que es la vida como tal. Claro. Es decir, no va a ser color Bueno, rosa. como explicación aquí medio de por medio, robándole tiempo a Juan, una explicación metafísica referente a todas las cosas que suceden. Esto es un poquito complicado y no sé si realmente estoy 100% en lo correcto, pero lo voy a explicar muy rápidamente. Es todas las cosas que tú vives, o sea, existe como una entidad o una mente colectiva, un ser más allá, que bueno, en este caso vendría siendo Dios, que todas las experiencias que nosotros vivimos se recolectan, digamos, en tu esencia, en tu alma, y cuando tú mueres van digamos, a ese lugar, ¿no? Vendría siendo como donde todas las almas comulgan entre sí y todas comparten, digamos, el conocimiento. Entonces, por muy cosas malas o por cosas muy malas que te pasen a ti en la vida, esas cosas malas, digamos, no es que tú naciste para que te pasaran, pero es algo que te enseña a ti como persona a crear las herramientas suficientes para superarlas. Es un poquito complicado y nuevamente no sé si está bien dicho, ni siquiera bien expresado este concepto, pero algo así habla un poco el tema de la metafísica. Entonces te dice como que, bueno, una persona... O sea que es muy jodido porque mientras estoy hablando de esto me estoy imaginándome cosas atroces que le pueden pasar a una persona y que no lo justifica, ¿no? Pero ponte que te pase, el trabajo tuyo que tienes que hacer es levantarte y por tu propia... O sea, con tu propia tu propia mente, tu capacidad, superar esos problemas que, digamos, no te quitan. No te quitan lo que también puedas llegar, digamos, a entrar a ese... No te quitan lo bailado. No te quitan lo bailado. O sea, no te quitan el potencial de poder entrar a ese cúmulo de almas, digámoslo de alguna forma. Bueno, cuando traigamos a Supa, van a tener una conversación sobre metafísica. Juan. Más o menos. No entendí. ¿Te refieres a la vida eterna? O sea, al cielo como tal, al infierno. Ya va, pasa que igualmente esto es un concepto que yo vengo estudiando. O sea, esto es un concepto que yo estudié más o menos cuando tenía 17, 18 años. Ahora tengo 21, no lo recuerdo
No, no lo recuerdo 100%. Fuentes en la plaza. La bola mía, cabrón. No me acuerdo exactamente cómo era o qué era lo que expresaba, pero por eso les digo, o sea, lo hablo un poquito por encima, porque tal vez una persona que si tenga conocimiento de esto, lo escuche y diga como que, bueno, se puede tener una correlación. ¿Qué es eso? Pues, o sea, personas que les gusta la metafísica por ahí manejan más ese concepto. Bueno, está bien, pues cuando traigamos a Taiko van a hablar de metafísica. Juan. Pero Taiko creo que ni siquiera sabe de metafísica. Sigo sin entender, marico, lo que quiere expresar Domingo. Pero... Bueno, vale, no, pero bórralo. el análisis a su reclamo él por lo que pasó. El de Cancerbero, no el mío. Claro. Ah. Que también. Bueno, ajá. En este caso vamos por el de no quiero que pienses lo de mis seres queridos, ¿no? Claro. Por Bueno, haber en este perdido caso, un seres queridos. Nuevamente, es esta postura un poco... yo lo puedo entender, ¿ah? Claro que no creo que sea verdadera, pero lo que sí se entiende es ese dolor que te lleva a pensar, a juzgar a Dios como tal, pensar que Él está haciendo esto como para hacerte sentir mal a propósito. No, Claro. ahí es donde viene este tipo de pensamiento como tal, donde pasa algo malo, feo, especialmente si tú no crees en la vida eterna, o sea que realmente la vida no acaba en el plano terrenal, entonces ahí vas siempre vas a pensar como que, bueno, me quitaste a mi familia y tal, que voy a aprender de esto si lo que me quiero es morir, Claro. me siento mal. ¿Cómo te voy a Entonces, amar si tú me quitaste todo esto que yo amaba? Sí, Claro, entonces, es eso, lanzándole la culpa. Pero cuando tú tengas que interrumpir, usted interrumpe, Juan. No se preocupe. no, vale, no, eso. Entonces, me acuerdo de bueno, hay una frase de San Agustín de Hipona que la menciona en el libro de las Confesiones, que es como que, si me equivoco, en el libro de las Confesiones, que Dios solamente permitiría el mal si de esto se puede sacar un bien. Y el tema es que si tú no tienes este principio a la hora de que te sucedan estas cosas, es muy difícil. O sea, tú dices, Claro. o sea, ¿qué puedo sacar de bueno de toda esta situación como tal? ¿Qué puedo aprender y cómo puedo seguir saliendo adelante? Porque con la muerte de un familiar, tú no te vas a echar para atrás y vas a acabar todo. ¿Entiendes? Entonces, sí o Claro, sí, Ajá. sí, no, eso, o sea, sí o sí tiene que, de alguna manera, hacerte reflexionar sobre algo para poder seguir saliendo adelante con más fuerza, como dicen. O sea, ojo, esto es un análisis que te lo puede escuchar una persona no religiosa. Claro, y Cancerbero sería el vivo ejemplo de esto. Porque gracias a todas estas vivencias que él tuvo, todas estas experiencias, mira el nivel de conciencia que él llegó. Obviamente, muchas otras cosas alrededor, pero estos son focos bastante importantes y de hecho los recalca en muchas canciones, muchas letras. Y estas experiencias le dieron todas estas herramientas, las cuales las utilizó para después convertirse, en mi opinión y en la opinión de muchas personas, en el mejor rapero de habla hispana. Claro. Y para mí es el mejor rapero de la historia porque los gringos para mí no existen. Pero es más o menos lo que viene diciendo Juan. Ajá. Es decir, que toda acción mala tiene un porqué. Un permitido potencial de por qué termina siendo bueno. Exactamente. Entonces, Claro. sería Si no es una Cancerbero el cuestión vivo ejemplo. pedagógica, si no es una cuestión pedagógica, es nuevamente, ¿sabes? ¿Cómo sabemos que eso es malo? Ahí después dice, la guerra es testigo de que quizás no estoy erróneo. La guerra no es causada por Dios. Claro. En ese caso, ¿entiendes? O sea, entonces, claro, si volvemos atrás, si creemos que el ser humano... Las guerras revela- santas. Eso es otra cosa. Si tampoco, pero eso es otra cosa. Se viene. Si nosotros volvemos atrás y creemos que el ser humano se revela contra Dios y esto como tal crea el pecado original que nos lleva a la tendencia hacia el mal de manera hereditaria por los siglos de los siglos, pues eso que crea ideologías, pensamientos erróneos que distorsionan la realidad y al final la gente que tiene esa soberbia, ese odio, va a luchar por defender esa ideología que tiene. ¿Y eso qué va a hacer? O sea, si es una idea errada, si es algo que realmente no forma parte de un bien, va a hacer daño Claro. a los demás. Y esa es la causa de las guerras. La guerra santa no. Bueno, Pero pues, la eso- Guerra Santa queda para otro episodio. Sí, bueno, para el Mira, próximo. vamos a seguir porque ya estamos extendiéndonos bastante y pensábamos que este capítulo iba a ser corto. Continúa, Domingo. Es que es obvio que Dios no escuchaba cuando la niña rezaba para que más nunca su padrastro la violara, ni la maltratara, ni la embarazara, ni la amenazara si hablaba. Diga, ¿qué tiene de justo que un hijo te nazca enfermo y se vaya al descanso eterno por un SIDA de herencia materno? Por eso no doy gracias cuando me despierto, ya que quizás esté ofendiendo a tantos inocentes muertos.
Claro, más o menos lo que venimos diciendo nosotros. Claro, aquí lo pone explícitamente un poquito más Con atroz. un ejemplo. Claro, que de hecho había en su momento se hizo súper famoso como una batalla de gallo entre un ateo y un tipo creyente, y el tipo ateo, digamos, usaba también este método que es un poquito, o sea, es entendible porque se usa, porque es muy fuerte, pero justamente ponen este ejemplo casi siempre porque es el que más toca a las personas de, coño, eso no tiene justificación del por qué. Claro. ¿Sí me entiendes? Y creo que es entendible. O sea, no tiene justificación del Esto por qué. vendría siendo como, por ejemplo, cuando tú estás en un debate sobre aborto y vienen y te dicen, no, pero si la niña de 12 años, que el tipo la violó y que esto y que otro, y te ponen el ejemplo más atroz posible como para que tú digas, bueno, sí, ahí sí, y entonces abrir la caja de Pandora a que Claro. ya estás aceptando el aborto. Esto vendría siendo, pienso yo, más o menos el mismo concepto. Claro, pero creo que está diseñado justamente para que entiendas más Claro, en para sí que mismo, porque no entres- estás hablando del caso claro. específico, pero es un caso que pasa. O sea, Sí. lo más totalmente. importante acá es que es un caso que pasa y que sucede muchas veces. Lo cual, si te ponen justamente ahí en esa situación a decir como, ajá, Claro, porque, a ver, Realmente ¿y tiene cuánto razón, lo puedes digamos. decir? Justo no es. justo no es. No, obviamente, lógico, no tiene nada de justo esto. Pero es lo mismo, no es culpa de Dios que vino y dijo, bueno, me quiero reír de esto y vamos a Claro. ver cómo sucede. No es el camino. No sé, Juan, ¿qué puedes decir tú de esa parte? Sí, bueno, eso, es que hay muchachos que de verdad, bueno, ya hay los agnósticos y tal que de repente se ponen en esta postura un poco más como que, ¿por qué pasa esto? Y ya los ateos ya afirman que, bueno, si Dios existe, Dios es como una persona que está ahí jugando con nosotros como si fuésemos ratas de laboratorio, ¿no? Claro. Y el tema es que, claro, nuevamente volvemos aquí, hablamos de cosas buenas que, como el ser humano tiende a actuar de manera mala, pues daña todas estas cosas buenas como tal. En este caso, primero, una niña, ¿verdad? Que es una creación, potencialmente ya, bueno, es una persona ya, igual que todos nosotros, es algo bueno. Y en este caso, el acto sexual también, como tal, que implica procreación, que implica unión matrimonial, también representa un bien. Y pues en este caso se dañan ambas cosas, ¿no? Claro. En este caso, pues sí, el mal también es representado a través de estos males espirituales, por decirlo así, los vicios, la soberbia en este caso, pero también dentro de un orden neurológico, que también se tiene que ver, ¿no? Al final nosotros no es que es una cosa o la otra, sino que, y eso también nos pasa a nosotros, también nos enfermamos, también tenemos estas cuestiones que hay que revisar, pero nuevamente depende de la persona. ¿Entiendes? Claro. Depende de la persona y al es algo final... como que le corresponde a Dios, digamos, mantener como en su sana condición a una persona. O sea, no le corresponde eso a Dios. Mantener, digamos, a todos los seres humanos con salud buena por los siglos de los siglos, o que no le pase algo malo. Me parece a mí que es el caso de esto. Bueno, continúo leyendo. Esta parte ya es más o menos lo mismo que Es lo veníamos mismo que lo leyendo. anterior, lo leo rápidamente, que me digan que hay de justo, que yo coma cuando quiera, mientras enceras En las nuestros aceras. indígenas. En aceras, nuestros indígenas... Claro, nuestros indígenas, su Dios Ah, esperan. Por eso no doy gracias cuando estoy comiendo, ya que quizás esté ofendiendo a los que de hambre estén muriendo. Entiendo que hay muchas cosas que aún no entiendo. Esta parte ya me gusta un poco más porque justamente es donde está más la parte Exacto, de reflexiva reflexión. de Cancerbero en esta letra. Que es ya el último verso, de hecho. Claro. Entiendo que hay muchas cosas No, perdón. Entiendo que hay muchas las cosas que aún no entiendo y que tal vez existen seres supremos y todopoderosos. Pero cuando en la calle veo lo que estoy viendo, noto que esos seres no son muy buenos ni nada generosos. Juan. No sé qué quiso decir con mientras en aceras nuestros indígenas su adiós esperan, ¿no? No estoy seguro. Su adiós espera, es decir, están muriendo. Están... Claro, digamos los indígenas. ¿Pero por qué muriendo indígena? en acera. Bueno, qué sé yo, flaco. No sé, Dale, no le loco. escribí. No, Ponete de verdad que no. pillo, loco. Pero bueno, el Mañana le llamo y le concepto. pregunto. Juan se suicida mañana y le pregunta a Cancerbero. No sé, Ya, pero joda, ¿Qué pero clase joda. de chistes son esos en esta Ya, hora de la pero noche? me hermano? pasé. Ajá, entonces, Juan. El concepto de lo reflexivo que Juan, de estas muchacho, barras. no grabamos más. Ya va.
Bueno, Bueno, Juan está analizando. Juan está Ajá. analizando. Claro que me costó un poco entender la cuestión como tal, pero entiendo que está hablando de igual de pasar hambre, ¿no? Lo que pasa es que lo expresa de otra manera. Claro. Claro, sí, obviamente. Pasa que por eso justamente no nos detuvimos mucho ahí porque ya era como lo que veníamos analizando. Claro. Y pasamos al siguiente verso, que es el otro. El último ya. Claro, el... Que es bueno, el último no, sino el que comienza diciendo: entiendo que hay muchas cosas las cuales aún no entiendo. Ahí comienza el verso. Ahorita Juan por allá botado. Sí, Juan lo dejamos Juan viendo botadísimo. los créditos en... No, pero aquí yo no veo nada. Pero bueno, sí, esta es la parte más reflexiva, que es donde está, valga la redundancia, reflexionando sobre todo lo que ha dicho en la canción, pero al mismo tiempo es lo que estábamos diciendo, que era uno de los primeros versos, que no se está negando de que estén allí, Claro. pero por todo lo que está viendo, siente que no tienen ese poder que le dicen que sí tienen. Claro, que no son tan buenos como creemos O que que son. no son tan buenos o bondadosos como le han dicho que Claro, son. hay un Que autor... ojo, desde este punto, es decir, la enseñanza tiene dos puntos. O te la pueden enseñar mal, es decir, todas estas cosas católicas o bueno, de la misma escuela, te las pueden enseñar desde un punto erróneo, o tú puedes malinterpretarlas. Entonces, que te digan que es un ser todopoderoso, muy bondadoso. ambas cosas. O ambas cosas, exacto. Que te digan que es un ser con grandes poderes, muy bondadoso. Tú lo puedes malinterpretar diciendo, bueno, entonces cualquier cosa mala que vaya a pasar, él tiene que estar allí y tiene que interceder por esto. Interceder por esto. Tercera. O interceder. Es que no sé español. Juan es políglota y bueno, ahí nos puede dar una cachetada en español. Pero también puede ser que la misma persona lo haya entendido mal y al momento de tratarte de enseñarte estas cuestiones no tenga las herramientas pedagógicas para poder Explicártela, enseñártela, digamos. y volvemos entonces al mismo ciclo. Exactamente. Sí, pasa eso. O sea, yo he visto ya varios comentarios de ateos decir, bueno, yo no creo que haya allá arriba un hombre barbón ahí sentado en una nube. Es como que nadie cree eso. Claro. O sea, nadie cree eso. Es una O sea, tontería. pero si es tú una tuvieras una caricaturización. persona... Juan, pregunta seria. Tú tienes una persona así al frente que te dice eso, tú no le das una cachetada. No. Una cachetada ideológica. Pues de Una repente hace cachetada 3 años en- podría ser, pero no. No, pero una cachetada ideológica. Una cachetada de bueno, conocimiento. sí. De conocimiento, es decir, que el carajo no sepa dónde carajo está. Dice, verga, Claro, marico, ¿qué coño me pasó? Ahí no hay argumento, no hay premisa, no hay lógica, no hay razón, sino una caricaturización de lo que tú crees que yo creo. Claro. Y esa es la Claro, mayoría de igualmente ateos. ahí yo quería lanzarme aquí de mamón que Ya le para ir burda, finalizando esto aquí. de carajo que le burda. Hay un autor que ahora no recuerdo que habla, ¿cómo que Siempre se me llama? pasa. Que expone, bueno, no sé si es Nietzsche, no sé cuál es exactamente, ahorita X. Que expone como que si Dios o un dios o los dioses que existieran, que existen, etcétera, son unos tipos todos morbosos que les gusta ver las cosas malas que pasan y a su vez como que permiten también las cosas buenas, pero que son unos carajos tipo todos morbosos, todos viciosos, una cuestión Claro. así. Sí, sí he escuchado eso. Pero sí, bueno, es como la representación un poco más light que hace Cancerbero acá con esa última afirmación, Claro. que es aunque existiesen estos carajos, no creo que sean ni tan buenos ni tan generosos. Claro, abre las puertas a eso que... Claro, a ese tipo de pensamientos que no son muy originales. Yo lo dije, pues. Pero es muy entendible que una persona y que muchas personas pasen por eso. Yo personalmente también lo pasé. Y sí, pues, obviamente. O sea, te sientes que es eso horrible, pues. Juan, ¿qué podrías darnos como conclusión del tema aquí? Porque bueno, después el tema continúa cerrando con el coro, así que con el sí, coro. lo analizamos. Para ir finalizando, ¿qué conclusiones tienes del tema en general de Cancerbero? Bueno, nuevamente me parece entendible, ¿verdad? Claramente no estoy de acuerdo, pero eso es otra cosa, ¿no? Sino que me parece entendible como tal la argumentación que él hace. Y me parece muy humilde dos cosas, ¿no? Primero que él dice, yo sé que es necesario tener la fe en algún Dios. Y me preguntaría, ¿por qué, no? ¿Por qué afirmaría eso? ¿Por qué se supone si se supone que ya está dudando de que no existe algún Dios? Porque habría necesidad de creer en alguien, ¿no? Y pues, no sé, claro, y dice, si estoy equivocado, perdón te pido. Claro. Es un acto de humildad
que hay ateos agnósticos que ni locos se atreven a hacer eso, ¿no? Claro. Y porque en el fondo en ti quiero confiar. Entonces, me parece un buen tema. Me parece, creo que bueno, que puede despertar un poco la duda y el agnosticismo de algunas personas, pero que al final tiene que servir para reflexión, ¿entiendes? Nosotros no podemos estar así sin ningún tipo o sea, sin tener de repente la postura contraria a esas objeciones que nos sirvan a nosotros para analizar nuestra postura y ver si realmente tenemos la razón, ¿no? Al final es simplemente cuestión de encontrar contradicciones en las objeciones y ya está. Claro. Y es un buen ejercicio como tal. Pero bueno, creo que es un tema fuerte, ¿no? También. No es un tema bonito ni nada que ver, es un tema fuerte donde él expone todos esos dolores y cómo esos dolores le causan estas dudas como tal. Claro, Y bueno, para metafísica, esta cuestión de la teodicea que le llaman, ¿no? De la defensa de la existencia de Dios, yo creo que está bueno. Y también para hablar sobre el problema del mal, ¿no? También. Claro. No, y eso mismo que dice Juan, y es muy cierto, es un acto de humildad de parte de Cancerbero, de decir, bueno, mira, lo más probable es que yo no sea nadie. Y que de arriba sí haya alguien con mucho más poder, con mucha más representación, con mucho más importancia. Y de una u otra manera tendría que agradecerle haberme dado este espacio a mí para estar acá y ser alguien bueno que represente esto que me dejó vivir. Pero bueno, sí, mi opinión básica del tema. Mi opinión básica del tema es que no se debería subestimar nunca ninguna pregunta ni ninguna premisa. Más cuando lo hace justamente, que es la parte que a mí me parece más interesante, reconocer que no eres dueño de la verdad. Muchas veces el que es ateo o el que es agnóstico, que anda por estas sendas, o simplemente personas, se les olvidan que no saben todo. Claro. Que hay cosas que puedes que no entiendas, que no estés ni siquiera capacitado para entender, y simplemente tienes que fluir con eso y entender que va a ser así siempre, ¿verdad? Claro. Y nada, simplemente eso. Bueno, Juan, muchísimas gracias nuevamente por venir a analizar un tema. Tendremos a Juan en un próximo episodio. En unos próximos episodios, analizando otras cosas, hablando de... Bueno, ya lo dijo, ya hizo el spoiler Domingo, analizando mitos de ateos. Mitos de ateos. Y bueno, nada, se me cuida mi gente. Y vamos a estar hablando también con Juan unas cositas un poquito más... Que esto se me acaba de ocurrir ahora. Un poquito más tipo de geopolítica. Creo que esté bien que lo hablemos a nivel religioso. Digamos, la influencia del Vaticano, la Iglesia, mejor dicho, en lo que es todo el tema político, y hablar un poquito más por esas sendas. Creo que también estaría bastante bueno. Perfecto. Si Juan está de acuerdo... Sí, vale. Todo chévere. Le puse la presión social. Bueno, Juan, ya aceptó. Con la presión, les recordamos al que quede viendo el episodio, en la descripción están los links, pueden ir a seguirnos. Juan, no sé si quieres que dejemos algún link de alguna red social tuya, ya eso me lo dirás y bueno, estará allí o no. Y bueno, se suscriben, lo comparten y... le podemos poner la dirección de la casa de Juan. Parararara, viva Cristo Rey.